Hola, bienvenidos. En esta oportunidad pasaremos vista a una revista de espectáculos llamada Radiolandia de 1937. Un verdadero privilegio acompañarlos en esta revisión documental tan detallada. Y al hacerlo, estimado colega, abrimos una ventana, un portal inmenso y profundo hacia una época que palpita con una vigencia verdaderamente asombrosa. Asombrosa, así es. Porque aunque nos parezca un pasado distante, tapado por el polvo de las décadas, sus debates son los nuestros. Exactamente. Nuestra misión en esta crónica de época es sumergirnos en estas páginas avejentadas con su inconfundible aroma a tinta, a papel sepia y a tiempo. Y para comprender aquella sociedad argentina de los años 30, una sociedad que despertaba a la implacable modernidad, no estamos solos. Por supuesto que no. Contamos con un método. Contamos con un cuestionario histórico. 6 preguntas fundamentales, 6 interrogantes que nos servirán como una brújula analítica, digamos, infalible. Con ellas vamos a medir con rigor documental los cambios y las permanencias entre aquella Argentina de 1937 y nuestro vertiginoso mundo contemporáneo. Porque si vos analizás la historia con detenimiento, te das cuenta de que el ser humano, en su esencia más íntima, rara vez muta con la misma velocidad que sus inventos. Cambia el decorado, claro, pero los actores siguen recitando el mismo drama. Indudablemente. Y para dar comienzo a este recorrido por las calles del pasado, yo te propongo que nos adentremos en la primera gran polémica. Una polémica que estalló en estas páginas. Una polémica sobre el espacio público, si no me equivoco. Exacto. Las fuentes nos plantean una pregunta central. La primera de nuestra lista. ¿Cómo ha evolucionado nuestra percepción del ruido? El ruido. El eterno enemigo de la gran urbe. Imaginemos por un instante el centro porteño. Quizás alguna intersección comercial bulliciosa cerca de la avenida Irigoyen. O la mismísima calle Floride. Claro. Las crónicas de Radiolandia nos relatan cómo los altoparlantes, instalados con total impunidad en los frentes de las casas vendedoras de receptores de radio, atronaban día y noche. Atronaban la paciencia del transeúnte. Es un cuadro descriptivo que refleja una ciudad al borde de un ataque de nervios. Literalmente. La revista califica esta situación, sin eufemismos, como una catarata de ruidos y gritos insoportables. Es que vos tenés que imaginar que la radio era el último grito de la tecnología. El último grito, sí. Y los comerciantes creían que para vender el aparato debían demostrar su potencia a los 4 vientos. Como si el volumen fuera sinónimo de calidad. Pero a esto se le sumaba un factor político ineludible. El factor electoral. La crónica destaca con un hastío palpable la queja amarga sobre la propaganda política. Pesados camiones recorrían la calle provistos de bocinas gigantescas. Exigiendo los votos a los alaridos, vociferaban desde el éter callejero, cito, usted, señalando e interpelando al ciudadano. Sin respetar en lo más mínimo la sagrada tranquilidad del espacio público. Ninguna tranquilidad. Pero permíteme dudar un instante, colega. Viendo la efervescencia de aquella década, ¿no era esto simplemente el entusiasmo desbordante de una democracia de masas? Una democracia que empezó a utilizar las nuevas tecnologías. Claro, o era verdaderamente percibido como una tortura. Las fuentes son tajantes al respecto. No era visto como un progreso cívico, sino como una agresión sonora de primera magnitud. Generaba un mal humor generalizado. Un mal humor que, según las plumas de la época, llegaba al paroxismo. El oyente de 1937 se sentía acorralado en su propia vereda. Y esta sensación de acorralamiento acústico no se limitaba a la calle. No, para nada. Se metía de lleno en el living de las casas a través del dial. Lo que nos lleva inexorablemente a conectar con el segundo gran lamento de nuestros documentos. La segunda interrogante de nuestra brújula analítica. Exactamente. Una pregunta que seguramente resuena en la cabeza de nuestra audiencia cuando intenta ver un video hoy en día. ¿Ha cambiado realmente nuestra tolerancia a la publicidad invasiva? El estupor de los oyentes en 1937 era total ante lo que la revista denomina un inexplicable retroceso. Resulta que emisoras de un inmenso prestigio, verdaderos baluartes de la cultura radiofónica. Como Radio El Mundo,
Sí, Radio El Mundo y la estación de onda corta ERX. Ellas mismas habían vuelto a emitir lo que el articulista llama con cierto desdén avisitos impertinentes. Una letanía repetitiva y machacona. El texto refleja una indignación moral fascinante frente a la tanda publicitaria. Se habla de un confusionismo social y comercial impulsado por las marcas. Marcas que interrumpían brutalmente la programación. Por ejemplo, había una insistencia feroz con ciertas zapatillas todopoderosas. Zapatillas que destrozaban los nervios del oyente por su reiteración. Y para darle un color de época a nuestro análisis, la revista nos expone la crudeza de ese bombardeo comercial con publicidades impresas. Publicidades que hoy nos resultan de una inocencia pasmosa. Mencionemos el famoso lápiz Ñorbi, que, según rezaba el anuncio con letras de molde, solo cuesta 0,80 centavos. 80 centavos. ¡Increíble! O el omnipresente anuncio de un analgésico que haría historia en el país. Ah, el geniol. El mate y el geniol que dupla tan criolla, tan arraigada en nuestra memoria colectiva. Totalmente arraigada hoy, pero en aquel momento la agresividad de su campaña era motivo de un severo debate. El geniol que se vendía a 1,30 peso el tubo. 1,30 peso, ¿sí? No solo prometía cortar los resfríos con una dosis matemática y estricta de 4 en un día, Sino que aseguraba, y escuchemos bien la dudosa terminología médica de la época, favorecer la rápida maduración de la gripe. rápida maduración. Es la mercantilización absoluta de la salud a través de la repetición incesante. Martillando el subconsciente del consumidor sin piedad. Incesante. Y si lo pensamos bien, nosotros nos quejamos de los anuncios que no podemos saltar en las plataformas digitales. Claro, la famosa publicidad forzada de hoy. Pero imaginemos no tener control alguno sobre una voz estruendosa que interrumpe un tango para recetarte aspirina. Un verdadero asalto auditivo. Ahora, si el aire estaba tan saturado de zapatillas, lápices y analgésicos, la gran tercera pregunta que flotaba en el éter era sobre el control. ¿Quién debe gobernar ese espacio? Exacto. ¿Sigue siendo el Estado el guardián principal de la cultura en los medios o esa noble función ha pasado definitivamente al sector privado? Este debate hervía en las páginas de Radiolandia ante el inminente proyecto de la Ley de Radiocomunicaciones. Es un debate de una estatura cívica notable que sienta las bases de los medios masivos en la Argentina. Revisemos la postura de los llamados broadcasters, los pioneros de la radiodifusión comercial. El señor Benjamín Caché, por ejemplo. Sí, un alto representante de Radio Splendid. Él expone en la revista un argumento sumamente articulado. Aboga fervientemente por un sistema de explotación privada. Tomando como norte indiscutido el modelo norteamericano. Su tesis es clara y liberal. El Estado no debe administrar las emisoras, sino simplemente ordenar el espectro. Debe intervenir únicamente como un árbitro. Un árbitro, sí, para regular lo que él define como una competencia desenfrenada que lleva al caos y a la descomposición. La visión privada clama por una responsabilidad moral autoimpuesta, pero manteniendo una férrea independencia económica del poder político. Una independencia comercial que contrastaba de manera monumental con la vasta obra cultural que llevaba a cabo la emisora estatal. LRA, Radio del Estado. Si vos repasás la grilla de programación que nos brinda la fuente, te quedás maravillada por la ambición ilustradora. No buscaban el aplauso fácil, buscaban educar a una nación. Era un asombroso desfile de instrucción pública. Enumeremos un poco esa programación. Disertaciones profundas sobre la profilaxis de la tuberculosis. Exhibiciones cinematográficas relatadas por micrófono. Conferencias sobre la reconquista de Buenos Aires. Y ciclos históricos completos, solemnes, dedicados a la obra sinfónica de Beethoven y Schubert. Era una misión educadora emanada directamente desde el Estado hacia el hogar del ciudadano. Pero, seamos analíticos frente a estos documentos. Esa noble misión de elevar el espíritu popular chocaba de bruces con las tensiones políticas de aquella época. El monopolio de la palabra o el control sobre ella siempre es un terreno pantanoso. Y aquí debemos abordar con la mayor ecuanimidad y apego a las fuentes la candente quinta pregunta de nuestro cuestionario. ¿Es la censura previa a un debate superado por la historia o simplemente ha cambiado de ropaje tecnológico?
Un tema insoslayable en nuestro análisis profundo. Las páginas de Radiolandia nos relatan de manera objetiva y alarmada un incidente gravísimo ocurrido en la provincia de Santa Fe. Un hecho que sacudió los cimientos de la radiodifusión. Las autoridades locales exigieron a un candidato presidencial de la oposición política que presentara el texto de su discurso por anticipado. Es decir, antes de que el político pudiera emitir una sola palabra frente al micrófono, el texto debía ser aprobado por un burócrata. Lo cual generó un revuelo constitucional inmenso. La revista lo recoge y lo denuncia textualmente en sus editoriales como una censura previa, contraria al espíritu de nuestra Constitución. Se desató un debate feroz sobre los límites del poder ejecutivo frente a las garantías fundamentales del individuo. Los medios gráficos de aquella época cuestionaban severamente que una mera reglamentación administrativa pudiera contravenir o pisotear la libertad de expresión y la libertad de trabajo de la radiotelefonía privada. Nosotros, desde la distancia de esta revisión documental, nos limitamos a exponer los hechos tal como obran en los documentos. Sin tomar partido político alguno, claro está. Pero es nuestra obligación subrayar la enorme gravedad que revestía este debate para las leyes y la sociedad argentina. Claro, porque sentaba un precedente peligroso. Hoy debatimos sobre la moderación de contenido en Internet, sobre qué discursos son permitidos en las plataformas globales. Y nos damos cuenta de que el dilema de Santa Fe de 1937 sigue vivo. ¿Quién tiene el poder de apagar el micrófono? Es una pregunta que todavía nos persigue. Sin lugar a dudas. Pero, estimado, la radio no era solamente un campo de batalla para políticos y legisladores. Era, fundamentalmente, una fábrica de sueños. Era espectáculo. Y donde hay espectáculo, inevitablemente llegamos a los egos. Lo que nos trae a la cuarta pregunta de nuestra brújula. Os preguntamos hoy, rodeados de perfiles perfectos y métricas de popularidad, si ha disminuido esa vanidad. ¿Ha disminuido la desmesurada vanidad, ese egolatrismo en el mundo artístico con la llegada de las redes sociales? La evidencia documental sugiere que la vanidad es una condición humana crónica. Crónica e incurable. Champon, en el 37, los críticos y los propios artistas más veteranos lamentaban amargamente cómo tantas carreras promisorias se perdían. Tantos talentos jóvenes extraviados. Extraviados en lo que definen con una prosa exquisita como la maraña inextricable de la vanidad. El mareo de la fama rápida. Ese encandilamiento que produce escuchar el propio nombre a través de las válvulas del receptor. Creyéndose inmortales por tener un par de éxitos efímeros. Es la misma obnubilación que vemos hoy en día. Cuando un video se vuelve viral y el individuo pierde contacto con la realidad. Pero nuestras fuentes nos ofrecen un contrapeso, una antítesis maravillosa a esa superficialidad reinante. Una figura de un peso específico indiscutible. En las mismas páginas encontramos una extensa, profunda y verdaderamente emotiva entrevista al maestro Juan de Dios Filiberto. Aquí no hay vanidad vacía. Aquí hay barro, hay madrugada, hay esfuerzo y hay un arraigo territorial inquebrantable. La pluma del periodista nos lleva de viaje a los orígenes humildes del músico, a sus días de bohemia dura en la boca. Caminando por la niebla porteña, con la guitarra debajo del brazo. Y es fascinante cómo Filiberto describe su entorno, su profundo amor por el barrio de Barracas. Al que bautiza, poéticamente, como la niña romántica de la ciudad. El maestro cuenta en la entrevista su incansable batalla personal por otorgarle una categoría artística genuina a la música popular. Recordemos que el tango nacía en los márgenes. En los cafetines de dudosa reputación, en el cabaret oscuro o en las esquinas a la luz de la farola. Filiberto recuerda el impacto internacional de su inmortal obra El pañuelito blanco, pero lo hace sin arrogancia. Lo hace con la dignidad del obrero del arte. De hecho, nos deja una frase contundente en la entrevista. Una frase que es todo un manifiesto. Una declaración de principios éticos y estéticos que resuena hasta hoy. Él dice, el pucherillo es una cosa y el tango otra. Una distinción crucial. Separando el trabajo alimenticio, el mero comercio para llevar el plato de comida a la mesa, de la verdadera inspiración artística. Una inspiración que trasciende el tiempo. Un testimonio invalorable que nos muestra que la integridad artística ya era una preocupación central. Frente al avance inexorable de la industria del entretenimiento. Tras sexta y última gran interrogante de esta jornada documental. La promesa de la eterna juventud.
¿Qué tanto han cambiado los estándares de belleza y las promesas casi milagrosas de los productos de cuidado personal? Si hoy vemos filtros digitales que modifican las facciones en tiempo real, las revistas de 1937 no se quedaban atrás. Para nada. Leyendo estos anuncios con la perspectiva del tiempo, uno no puede evitar un toque de asombro formal. Los métodos que se publicitaban jugaban peligrosamente con los límites de la ciencia empírica. Es verdaderamente insólito constatar la promoción, a página entera y con grandes titulares, de la misteriosa crema irradiada ultravioleta. Irradiada, una palabra que hoy nos causa un terror profundo. Exactamente. En ese momento, la radiación se asociaba con la energía del futuro, con un vanguardismo absoluto. Un vanguardismo tecnológico que décadas más tarde veríamos, en otro contexto, en el esplendor del Instituto Di Tella, pero aquí aplicado a la cosmética diaria. El producto juraba, con un tono severo médico y pretendidamente científico, que el rostro debe ser el gran aliado de la mujer, jamás su enemigo. Y la audacia de la publicidad llegaba al punto de prometer la devolución de un rostro juvenil en el exiguo plazo de 8 días. 8 días. Qué fe ciega, qué inocencia frente al altar de la ciencia de entreguerras. Y contrastando violentamente con esa sofisticación pseudocientífica y radioactiva, damos vuelta a la página y nos encontramos con la absoluta sencillez. La simplicidad más llana y rotunda del jabón Leassi. El jabón Le Sancy es un estudio sociológico en sí mismo. Su anuncio garantizaba la, y cito textualmente, belleza familiar. Y su argumento de venta no necesitaba apelar a rayos invisibles ni a fórmulas de laboratorio. Se basaba en una premisa diáfana y contundente. Vendían el jabón sencillamente porque huele a limpio. Huele a limpio. La honestidad brutal del marketing de antaño, apuntando directo a la moralidad higiénica de la clase media argentina. Una clase media que se consolidaba fuertemente en esos años. Pero, por supuesto, no todo era tan apacible en el mundo de la estética de los años 30. No podemos obviar tratamientos de una drasticidad alarmante. Tratamientos que hoy, sinceramente, nos crispan los nervios de solo leerlos en la gráfica. ¿Te referís a los célebres consultorios de belleza? Sí. La revista documenta la oferta de lugares como el de Madame Berar, que publicitaba su infalible secreto árabe. El anuncio prometía, sin anestesia, extirpar, y vuelvo a citar textualmente, el odiado vello de raíz. Dolor y sacrificio físico explícito en el altar de la belleza. Un altar que siempre exige sus ofrendas. Y que nos hace pensar en las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos láser de nuestra era. Es fascinante imaginar cómo un humorista filoso de tiempos posteriores, un Gallaza desopilante o un Perciabal en sus monólogos de Café Concert, podrían haber hecho un festín teatral. Una verdadera sátira descarnada, diseccionando estas publicidades de época que jugaban con la desesperación estética del público. Totalmente. Un festín sobre nuestras propias inseguridades que parecen no tener fecha de caducidad. Las crónicas de época nos develan hechos secretos íntimos de la sociedad. Y así, desandando estos recortes de papal, llegamos al ocaso de nuestra revisión documental. Después de haber transitado por el ruido estrepitoso de las calles, Los debates sobre el éter y el Estado. la vanidad de los artistas y los elixires de la eterna juventud. ¡Qué grandes verdades! ¿Qué síntesis definitiva nos susurran al oído estas ruinas de papel, estimado colega? El resumen más profundo, la conclusión ineludible que extraemos al cruzar nuestras 6 preguntas con estas fuentes primarias, es que la historia demuestra de manera irrefutable una verdad humana fundamental. Una verdad que resiste el paso de las décadas. Observamos que la tecnología avanza a pasos agigantados, rompiendo barreras inconcebibles. Pasamos de las pesadas válvulas de radio calentándose en la oscuridad de una sala a los microchips invisibles que llevamos en el bolsillo. Pero la naturaleza humana, con sus luces y sus sombras, permanece prácticamente inmutable. Somos los mismos actores. Así es, la irritación genuina ante el ruido comercial incesante, la necesidad imperiosa y cívica de mantener debates constitucionales sobre la libertad de expresión. La eterna dualidad entre el talento auténtico, sudado y barrial de un criollo como Filiberto, frente a la egolatría vacía del estrellato fugaz. Y por supuesto, la desesperada, la inagotable búsqueda de la juventud eterna a través de ungüentos y milagros cosméticos. Todo esto
cada una de estas pasiones y temores era exactamente igual en 1937 que en la actualidad. Somos, en esencia, los mismos ciudadanos y oyentes, envueltos bajo un ropaje tecnológico distinto. Quizás llevamos a cuestas la misma melancolía de aquellos antiguos oyentes. Oyentes que sintonizaban sus pesados aparatos de madera en la soledad de la noche porteña, esperando una respuesta mágica del éter. Esperando que llegue la mañana con los oídos llenos de ilusiones. Es una reflexión magistral, una mirada que nos atraviesa el tiempo. Y para coronar este encuentro, yo quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Una idea para rumiar en el silencio. Cuando apaguen sus dispositivos. Hoy caminamos por las calles de nuestras ciudades, cabizbajos, absortos en las pantallas hiperbrillantes de nuestros teléfonos inteligentes. Nos creemos en la cima absoluta del progreso humano. Nos sentimos los juniors de un mañana tecnológico invencible, superiores a las generaciones pasadas. Pero si nos detenemos a pensar con frialdad, no son nuestros modernos algoritmos, esas redes sociales programadas que nos persiguen de manera implacable por las calles virtuales, el equivalente exacto de aquellos pesados camiones con altoparlantes del 37. Rastreando cada uno de nuestros movimientos, gritándonos al oído sin descanso. Invadiendo nuestra privacidad más sagrada, vendiéndonos zapapillas, ideologías e inyecciones de felicidad sintética. Me pregunto, con sincera inquietud, mirando a nuestro alrededor, ¿qué pensarán de nuestras modernas cremas irradiadas digitales? De nuestros filtros fotográficos que borran la humanidad de nuestros rostros. ¿Qué pensarán de nuestra exposición constante? Los historiadores que analicen nuestros restos, nuestras bases de datos en el año 2100, se sonreirán seguramente. Allá en el futuro, nos mirarán con la misma tierna y quizá piadosa condescendencia con la que nosotros hemos analizado hoy el milagroso lápiz Ñorvi de 80 centavos. Una lección de humildad histórica, indudablemente. Para profundizar en nuestras publicaciones históricas y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde el año 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.